Saludo. Hoy vemos el segundo tema de gramática española y vamos a ver el uso correcto o adecuado de la preposición a, del verbo auxiliar a y de la interjección a. La preposición es una letra o una partícula gramatical invariable para establecer una relación entre dos palabras. Las preposiciones son más o menos 17, pero aquí nos vamos a detener únicamente en la preposición a. La preposición a se usa principalmente para establecer una relación espacial, o sea, de lugar, una temporal, ¿sí?, tiempo, y cuando va seguida de un verbo en infinitivo. Recordemos que los verbos en infinitivo terminan en ar, ir, como en la clase anterior. Entonces veamos unos ejemplos cuando vamos a usar la preposición a, de lugar o espacial. Tenemos, hoy viajaré a México. Aquí hay una relación entre el verbo y el lugar que me está indicando que es un espacio, pues se llama espacial o lugar. Y la siguiente es, llegaré a tu casa. También se está refiriendo a un lugar. Por lo tanto, la preposición se usa únicamente así como está. Veamos unos ejemplos entonces cuando se establece una relación temporal, o sea, de tiempo. Entonces tenemos, tengo una cita a las 5. Esto acá nos está indicando un tiempo. Dice, llegaré también a tiempo, o sea, un adverbio temporal, entonces también se está refiriendo a tiempo, como la misma palabra lo dice. Por lo tanto, esta preposición pues va sola. El siguiente ejemplo, entonces vamos a ver cuando va seguida de un verbo en infinitivo. Recordemos que los verbos en infinitivo terminan en ar, ir. Por lo tanto, pues lleva la preposición a. El ejemplo es, hoy empezaré a leer el libro. Recordemos que terminó, que el verbo termina en infinitivo en er. Si terminara el verbo en ir o ar, sería lo mismo, dejaríamos la preposición ahí y seguiría el verbo en infinitivo. Terminamos la preposición a, ahora seguimos con el verbo auxiliar a del verbo haber. Este a puede ser a, también puede ser an, hemos. Sirve tanto para la preposición, la a, cuando lleva la h antes, o también pues, puede ser cuando expresamos el an, hemos. Para la segunda persona, para la primera persona, tercera persona, y para este verbo que sigue la misma regla que deben llevar h. Entonces, se escribe con h cuando va seguida de un verbo en participio. El participio, recordemos que siempre termina en ado y en ido. Entonces veamos unos ejemplos cuando el verbo auxiliar va seguido de un verbo en participio. Recordemos que terminan en ado, ido, y después vamos a ver unos verbos irregulares después de este tema. Por ejemplo, ha escuchado música clásica. Ese a es un verbo auxiliar, por lo tanto esa a lleva h porque es un auxiliar y va seguido de un verbo que está en participio. Miren, termina en ado. En el segundo ejemplo tenemos, la niña se ha reído, lo mismo, este lleva h porque acá va seguido de un verbo en participio, reído. En el siguiente ejemplo, Julián ha dormido mucho, igual que en el ejemplo anterior. Saliéndonos del verbo auxiliar a, vamos a ver en segunda persona que ¿cómo has estado? Entonces, ese es un verbo auxiliar también, porque enseguida del verbo auxiliar hay un verbo que termina en un
participio, estado, y todo participio termina en ado, ido. En el siguiente ejemplo digo, he practicado deporte. Ese verbo lleva H porque es un verbo auxiliar y va a seguir de un verbo en participio, termina en ado. Ahora tenemos el siguiente ejemplo que ellos han ganado bien. Lo mismo que en los ejemplos anteriores, es un verbo auxiliar y va seguido de un verbo en participio, termina en ado, ganado. Y por último tenemos otro ejemplo que dice todos hemos adquirido lo mismo. Va seguido de un verbo en participio que termina en ido. Todos hemos adquirido experiencia. Además de los participios regulares, existen los participios irregulares. Es decir, los participios regulares no terminan en ado ni en ido. Ellos tienen, según el verbo, otra terminación. Entonces, esos verbos en participio pueden terminar en to, so, cho. Y por lo tanto, irá con H. Entonces vamos a ver unos ejemplos con participios irregulares que terminan en to, so, cho. Entonces veamos estos ejemplos. La Unión Europea ha previsto, termina en to, previsto es un verbo irregular, por lo tanto lleva el verbo auxiliar y se escribe con H naturalmente. El otro ejemplo es, la editorial ha impreso un libro. Impreso es un verbo irregular, termina en so. El siguiente ejemplo dice, se ha dicho, termina en cho, se ha dicho, verbo auxiliar, que habrá cortes de energía. Y por último vamos a ver el uso de la interjección a. Esa a es a la derecha de la vocal a. Entonces, ¿qué es una interjección? Es una partícula gramatical que expresa alegría, asombro, dolor, tristeza, etc. Y más adelante vamos a ver unos ejemplos. Y por último, entonces veamos unos ejemplos de la interjección. La interjección, por lo general, siempre va entre signos de exclamación o admiración, como en los ejemplos que acabamos de dar acá. Dice, ¡ah, qué delicia! Dice, ¡ah, qué susto! Siempre va con unos gestos, ¿no? Ya sea de admiración, de susto, de tristeza o alegría. Dice, ¡ah, no! Dice, ¿quieres verme? ¿Ah? Por lo tanto, aquí ya terminamos este tema sencillo, que es el uso de la preposición a, el verbo auxiliar también a con H, y la interjección a, que va la H a la derecha. Espero que les haya servido el tema, que lo practiquen en sus escritos para que cuando hagan algún trabajo no cometan el error o sepan cómo escribir estas partículas gramaticales, y espero que les haya servido el tema de hoy. Muchas gracias.